Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Alvear y voy a hablar sobre un tema fundamental en la distribución de la energía eléctrica, más específicamente un circuito trifásico estrella-estrella, donde voy a hacer la explicación y funcionamiento del sistema. Como objetivos planteados para entender mucho mejor el tema de las diapositivas, es entender la configuración del circuito en cuestión, explicar el funcionamiento y características del mismo, así como analizar las aplicaciones prácticas de esta configuración. Eh, este tipo de circuito también cabe recalcar que es ampliamente utilizado en la industria debido a su eficiencia y simplicidad. Ahora vamos a glosar un poco su definición, configuración y algunas de las principales características que lo hacen tan útil a este sistema. Bueno, un circuito estrella-estrella está denominado y también es caracterizado cuando la fuente de energía y la carga están conectadas en estrella. Esto significa que cada fase está conectada a un punto común que se denomina neutro. La importancia de este punto neutro es del retorno y estabilizar el sistema, más que todo cuando está desbalanceado. En este caso, eh, le estamos tratando con circuitos eléctricos balanceados, por lo que el desbalance en este caso es un poco despreciable. Aquí también cabe recalcar que estos circuitos estrella-estrella los podemos trabajar como circuitos monofásicos. ¿Qué quiere decir? Que de la estrella tomamos, vamos a explicarlo mejor un poco con el lápiz. Aquí se conecta imaginariamente el neutro y esto queda el circuito monofásico con una fase y neutro. Y así podríamos decirlo que se simplifica un poco su, su cálculo y su procedimiento, ya que solamente tenemos tres variables, las cuales serían la fuente de energía, la corriente y la impedancia. Hay casos donde se presenta que hay impedancias de línea, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Bueno, también hay que tener en cuenta que para el circuito monofásico, por la facilidad que ofrece, podemos usar la ley de Ohm para calcular ya sea la fuente de energía, perdón, el voltaje de fase entre fase y neutro, el voltaje entre fase y neutro de la carga, pero ya como estamos trabajando con circuitos equilibrados, el mismo voltaje que se da entre este punto y este punto, se va a dar entre este punto y este punto. Ahora hablaremos un poco sobre el principio de funcionamiento de este circuito, donde hablaremos sobre la tensión de línea, la tensión de fase, así mismo como la corriente de fase y la corriente de línea. Bueno, definimos la tensión de fase como la tensión que se mide entre cualquier conductor de fase y el neutro. Este es el voltaje directo generado por cada devanado del generador. En este caso no pusimos el ejemplo del generador, pero rápidamente aquí lo podemos hacer. ¿Qué quiere decir la tensión de fase? Es el voltaje directo que genera cada una de estas fuentes, eh, y si lo midiéramos con un voltímetro, la tensión entre el neutro y cada una de las fases nos daría el voltaje de fase, claramente. Como lo mencioné en diapositivas pasadas, sabremos que el voltaje de fase entre la fase y el neutro, es decir, el voltaje eh, de AN va a ser igual al voltaje de AN en el circuito de la carga. Esto porque estamos tratando con circuitos balanceados. Ahora bien, la tensión de línea, por otro lado,
es el voltaje entre dos conductores de fase. En un sistema trifásico de estrella, que es el que estamos trabajando, la tensión de línea va a ser mayor que la tensión de fase. Entonces tendremos que la relación entre ambas va a estar dada por la fórmula. En este caso, la tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea con un ángulo de cero. Ahora, para la tensión de línea, tenemos que es la raíz de 3 multiplicada por el voltaje de fase, sumándole al ángulo 30 grados. Ahora bien, como estamos hablando de circuitos eléctricos balanceados, es importante recalcar la relación entre cada una de las fases. Entonces, sabemos que las fases entre cada devanado, en este caso sería cada devanado va a estar desfasado 120 grados. En este caso, como la secuencia que trabajamos en los ejercicios es positiva, es decir, ABC, entonces pongamos que esta es de 0 grados, esta va a ser de menos 120 grados, o sea, restarle menos 120 grados a la principal, entre comillas, que sería el voltaje de AN, y la última, que sería el voltaje CA, los voltajes CA, sería sumarle 120 grados. Ahora, eh, como ejemplo práctico, para que se entienda un poco mejor digamos que la filosofía del voltaje de línea y voltaje de fase, haremos un ejemplo práctico donde si en un sistema la la tensión de fase es igual a 230 voltios con ángulo de cero, tendremos que la tensión de línea va a ser el producto entre eh, la raíz de 3 multiplicada por 230, sumándole 30 grados al ángulo. En este caso estaremos hablando de aproximadamente 400 voltios con un ángulo de 30 grados. Entonces eso más o menos para que lleguen nociones de cómo sería el cálculo de la relación entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. Ahora bien, la corriente de fase, hablando de corrientes de fase, tendremos que hablar de que la corriente de fase es la corriente que fluye a través de cada devanado o carga, es decir, eh, la corriente que fluye entre este devanado, la corriente IA, ya que este es el nodo A. Entonces hablaremos que IA es la corriente que fluye por este conductor, IB es la corriente que fluye por este conductor e IC es la corriente que fluye por este conductor. También tenemos que la corriente de línea es una de las características más importantes de esta configuración, y es que la corriente de fase, como dice acá arriba, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Esto simplifica bastante los cálculos y el diseño del sistema. También hablamos, eh, continuando con el tema de las fases, hay que saber que hay un equilibrio de corrientes, y esto es dado a que las corrientes en cada fase están desfasadas 120 grados. Esto quiere decir que la suma vectorial de las corrientes en un sistema equilibrado da cero en el neutro, lo que significa que, entre comillas, no debería haber corriente circulando por el conductor de neutro. Es decir,
Por este punto, teóricamente, Debe existir una diferencia de potencial y una corriente igual a cero, debido a que estamos trabajando con circuitos eléctricos balanceados. ahora hablaremos un poco acerca de la simulación y el montaje del circuito que escogimos, que fue el primer punto. Bueno, ahora definiremos un poco cada una de las fuentes de energía. Cabe aclarar que esta es la configuración para R o A. Esta va a ser la configuración para S o E. Y esta va a ser la configuración para T o C. Entonces, explicaremos un poco más a fondo cada una de las variables que compone las señales. Entonces, eh, definimos amplitud. En este caso, la amplitud de la fuente de energía va a ser el voltaje RMS de la señal. Esto quiere decir que vamos a tomar la amplitud o la parte real de la fuente de energía que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que son 440 voltios y esto lo vamos a multiplicar por la raíz de 2. Esto nos da un resultado aproximadamente de 622.2 voltios RMS. 22.2 voltios RMS, y fue el valor que pusimos como amplitud en cada una de las líneas. Ahora bien, para explicar el time delay, como vemos, el time delay en cada una de las señales sí, de las señales es diferente. Vemos que acá son 0, acá 5.56 milisegundos y ahora 11.11 milisegundos. Esto responde a la fórmula que es, primeramente, la fórmula es la de time delay. Time delay va a ser igual al periodo sobre 3. Entonces el periodo está definido por 1 sobre la frecuencia. La frecuencia en este caso son 60 Hz, que lo definimos acá como característica común de cada una de las fuentes de energía. Entonces eso nos da un resultado de aproximadamente 0.016. 0.016. Ahora reemplazando el 0.016 en la fórmula, vamos a tener que 0.016 entre 3 nos va a dar un valor de 0.00055 segundos de time delay. Pero para expresarlo de una mejor manera, lo multiplicamos estos 0.055 segundos por 10 a la 3 y eso nos va a dar el valor en milisegundos del, del tiempo, que va a ser igual a 5.55, 5,55 milisegundos. Entonces, lo que es definición aquí es que vamos sumando 5.55 milisegundos a cada una de las fuentes. Esta va a ser 0 porque es R o A la que inicia la señal sinusoidal. Entonces sumaremos 5.55 aproximadamente a la señal B y 5.55 a la señal C. Ahora con un osciloscopio miraremos que la configuración de la señal y del arreglo que definimos acá esté correctamente dimensionado. Entonces pusimos un osciloscopio, disculpa, para medir la señal sinusoidal en cada una de las fuentes. Esto como método para corroborar que hicimos el cálculo correctamente. Entonces conectamos a la línea R, conectamos un canal, a la S otro canal y a la T otro canal. Esto nos da como resultado el desfase de cada una de las señales. Como vemos, digamos, aquí empezaría un periodo en esta parte, a partir de la señal amarilla,
Como vemos, prácticamente donde está terminando la señal amarilla comienza la azul y donde está terminando la señal azul comienza la roja. Y ese es el desfase del que estábamos hablando, que lográbamos con los cálculos previamente realizados. Ahora yéndonos un poco a la explicación como tal de todo el arreglo que hicimos, es decir, el sistema estrella-estrella, en este caso las fuentes conectadas en estrella y las cargas conectadas en estrella, hicimos uso de terminales para simplificar, digamos, el diseño del circuito o del sistema. Acá pusimos como resistencia 6, que es la parte real de la impedancia, y -8, que es la inductancia, la parte imaginaria de la impedancia. Entonces, acá medimos voltaje entre una fase y el neutro, y acá entre línea y línea. También pusimos amperímetros en serie, esto con el fin de medir la corriente de línea. Ya por último podemos corroborar digamos, la corriente con respecto al tiempo de la señal sinusoidal, y vemos que realmente el sistema está equilibrado, ya que la corriente entre cada una de las líneas va siempre, digamos, que siguiendo un mismo valor o muy cercano, que prácticamente, como observamos aquí, vemos que acá son 0,54 amperios, acá 0,47 y 0,51 en este instante del tiempo. Vemos que las corrientes están siendo bastante aproximadas a un solo valor. También observamos acá el voltaje entre fase, que es entre fase y neutro. Vemos que nos da los 440 voltios de amplitud, y el voltaje de línea y línea nos da 764 voltios como valor experimental. Como aspecto significativo podemos decir que a pesar de que las mediciones mostradas en la anterior diapositiva no fueron, digamos, una promedio, esto debido al cambio cíclico de la señal, podemos asegurar de que los cálculos estuvieron bien dimensionados y que en realidad los amperímetros sí midieron la corriente de línea de cada una de las líneas, es decir, RST o bien sea ABC.